Los mexicanos sabemos perfectamente lo que está pasando con Groenlandia, aunque nos quede al otro lado del mundo y cubierto de hielo. Lo sabemos porque ya lo vivimos. Porque esa sensación de ver a una potencia hablar de comprar, de seguridad, de intereses estratégicos, mientras al mismo tiempo aprieta con amenazas, no es nueva para nosotros. Es un patrón viejo, repetido una y otra vez, con distinto uniforme y distinta excusa, pero con la misma idea detrás. Si eres lo suficientemente poderoso, crees que puedes tomar lo que quieras. Y por eso quiero que hoy veas esto con claridad, sin filtro, sin la niebla de los titulares rápidos. Lo de Groenlandia no es un capricho extraño ni un chisme congelado del Ártico. Es una prueba en tiempo real de cómo se presiona territorio en 2026. Y si tú eres latinoamericano, esto debería importarte más de lo que imaginas, porque cuando el mundo normaliza que un país poderoso extorsione para mover fronteras, los siguientes en la lista casi nunca son los más fuertes. Son los que tienen menos margen, menos aliados, menos herramientas para hacer pagar el costo. La historia mexicana te enseña una cosa brutal. La pérdida de territorio casi nunca empieza con una invasión que todo el mundo reconoce como invasión, empieza con una narrativa, empieza con un es por seguridad, empieza con un es inevitable, empieza con un es mejor negociar, y cuando te das cuenta, ya no estás discutiendo si es justo o no. Estás discutiendo cuánto dolor puedes aguantar antes de ceder. En 1848, México perdió más de la mitad de su territorio. Y no fue una venta feliz entre vecinos de buena fe. No fue un acuerdo limpio entre iguales. Fue el final de una cadena de presiones, provocaciones y una guerra que terminó con el ejército estadounidense ocupando la capital. Fue un tratado firmado bajo una realidad insoportable. O firmas o te destruyen más. Y el mundo lo llamó tratado. México lo recordó como amputación. Por eso, cuando hoy escuchamos a Trump hablar de Groenlandia como si fuera un objeto que se compra y se vende, a los mexicanos no nos suena a negociación. Nos suena a déjà vu. Nos suena a la misma arrogancia imperial de siempre, solo que modernizada. El sábado 17 de enero de 2026, Trump publicó un mensaje que sacudió a Europa. No fue una frase casual ni un comentario de campaña. Fue un ultimátum con fechas, con números, con castigo programado. Trump exigió un acuerdo para lo que llamó la compra completa y total de Groenlandia y, si no ocurría, amenazó con aranceles devastadores contra 8 países europeos. 10% a partir del 1 de febrero para Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Y si no había un acuerdo para el 1 de junio, el arancel subía al 25% y se quedaba ahí indefinidamente hasta que Groenlandia fuera estadounidense. Detente un segundo y mira el mecanismo. No es un debate diplomático normal. Es, si no me das lo que quiero, te castigo. Es coerción económica como arma geopolítica. Es un chantaje con etiqueta de política comercial. Y esto es lo importante. Cuando un país usa aranceles como palanca para arrancar concesiones territoriales, ya no está hablando de comercio. Está hablando de poder. Y aquí viene la parte que muchos intentan minimizar. Dinamarca dijo claramente que Groenlandia no está en venta, y el pueblo groenlandés también lo dijo. Hubo protestas en Nuuk, la capital, con un mensaje directo. Groenlandia no se vende, respeten nuestra autodeterminación. No era una protesta pequeña, era un grito de identidad. Era un pueblo diciendo, no somos mercancía. Y esa frase debería bastar en un mundo sano, porque si la autodeterminación significa algo, significa precisamente eso, que un pueblo no se compra como si fuera una propiedad. Pero lo inquietante es que desde la Casa Blanca se escuchó otra música, una música vieja, una música que nosotros conocemos. La filosofía del mundo real es fuerza y el que manda decide. Cuando figuras clave del entorno de Trump hablan de Groenlandia, no lo plantean como vamos a negociar respetando a los pueblos.
Lo plantean como esto es obvio, como esto debería ser así, como si el deseo de Estados Unidos automáticamente legitimara la apropiación. Y eso es lo que da escalofríos, porque cuando una potencia empieza a hablar de territorio ajeno como si fuera obvio que le pertenece, el siguiente paso casi siempre es convertir el obvio en presión y la presión en hecho consumado. Ahora, imagina el golpe psicológico que esto causó en Europa. Durante décadas, Europa vivió con la idea de que la alianza transatlántica era sagrada, de que Estados Unidos podía ser duro, sí, pero al final compartían valores. Y de pronto, el presidente de Estados Unidos amenaza con castigar económicamente a aliados de la OTAN si no cooperan con una ambición territorial sobre Groenlandia. Por eso la reacción europea fue tan rara, tan rápida, tan unificada. Hubo reuniones de emergencia, coordinación inmediata, declaraciones directas. Europa no suele hablar con una sola voz cuando hay crisis, porque cada país tiene intereses, miedos, dependencias. Pero esto tocó algo que no se negocia fácilmente, la idea de soberanía europea, la idea de que un aliado no te extorsiona para expandirse. Y aquí viene un punto clave. México reconoce ese momento exacto, ese segundo en el que una región que se creía segura descubre que no lo está. Ese momento en el que un supuesto aliado te mira y no ve un socio, ve un subordinado. Ese momento en el que te das cuenta de que las reglas que creías firmes solo eran firmes mientras convenían al poderoso. Déjame conectarte con el espejo histórico, pero sin hacerlo una clase aburrida. De 1845 a 1848, Estados Unidos anexa Texas, provoca escaladas, avanza con una guerra y termina ocupando la capital mexicana. Y con esa realidad encima, llega el tratado. Guadalupe Hidalgo. 2 millones de kilómetros cuadrados, 15 millones de dólares. Una cantidad ridícula por lo que era ese territorio. Y lo más cruel es que ese mismo año se descubre oro en California. O sea, el precio ni siquiera refleja el valor real. Pero cuando firmas con el ejército enemigo en tu capital, el precio lo pone el que tiene las armas. La clave del patrón no es el detalle exacto, la clave es el método. Primero, deseo territorial. Segundo, narrativa justificadora. Tercero, presión. Cuarto, ultimátum. Quinto, firma o sometimiento. Sexto, el mundo se acostumbra a un mapa nuevo. Y ahora mira Groenlandia. Dinamarca dice no. Groenlandia dice no. Protestas, rechazo. Pero la respuesta no es entendido, respetamos. La respuesta es entonces pagarán. Aranceles, castigo. Y el mensaje que se filtra por debajo es simple. La soberanía es negociable si te aprieto lo suficiente. Lo más grave de todo es que esto no solo afecta a Groenlandia, afecta al orden internacional entero, porque si este método funciona, se vuelve precedente, y cuando se vuelve precedente, deja de ser un caso aislado y se convierte en herramienta estándar para potencias futuras. Hoy es Groenlandia, mañana puede ser otra cosa, otro país, otro territorio, otro recurso, otra ruta estratégica. Porque Groenlandia no es un pedazo de hielo vacío. Tiene una ubicación estratégica enorme en el Ártico, rutas emergentes por el deshielo, potencial de recursos, y sobre todo una posición que encaja perfecto en una mentalidad imperial. Controlar puntos clave del mapa para controlar el tablero completo. Y cuando se habla así, el pueblo que vive ahí pasa a segundo plano. La cultura inuit, la historia local, la identidad, se reduce a activos, a infraestructura, a valor. Y eso, para cualquier latinoamericano con memoria, debería sonar peligrosamente familiar. Ahora hay una diferencia importante con 1848, y aquí es donde entra el suspense real de esta historia. Europa sí tiene poder para resistir. Europa tiene economías comparables a la de Estados Unidos, tiene industria, tiene herramientas comerciales, tiene países con armas nucleares, tiene capacidad de imponer costos, y no costos simbólicos, costos reales. Por eso Europa empezó a moverse. Se habló de pausar acuerdos comerciales,
Se habló de coordinar respuesta. Se habló de no aceptar que un aliado use aranceles como garrote político para arrancar soberanía. Y lo interesante es que en este tipo de crisis, la unidad es el arma más fuerte. Porque cuando estás dividido, el poderoso te compra por partes, te presiona por separado, te rompe por los puntos débiles, pero cuando respondes como bloque, le obligas a pagar un precio mayor. Y justo cuando todo parecía ir hacia una escalada brutal, aparece el giro que confunde al público. Trump empieza a matizar. Se habla de un marco de acuerdo futuro tras conversaciones, y parece como si hubiera un retroceso o un enfriamiento. Mucha gente escucha eso y dice, bueno, ya pasó. Pero aquí es donde tienes que ser inteligente. En geopolítica, los retrocesos parciales muchas veces son pausas tácticas. Son ajustes de forma, no necesariamente de fondo, porque una cosa es pausar un arancel hoy y otra cosa es abandonar una ambición territorial mañana. La pregunta real no es si bajaron el tono una semana. La pregunta real es si la idea quedó instalada. Y la idea ya está instalada. Que Groenlandia se puede negociar como si fuera un activo, y que si no cooperas, habrá castigo. Y aquí viene la parte que te afecta directamente como latinoamericano. Porque si se prueba que esta fórmula funciona con Europa, imagina lo fácil que se vuelve usarla con países que no tienen el mismo nivel de defensa económica. Imagínate la cantidad de presiones que pueden venir disfrazadas de seguridad, cooperación, comercio, migración, narcotráfico, estabilidad regional. La etiqueta puede cambiar. El mecanismo es el mismo. Convierte en tu soberanía en ficha. Por eso, el profesor de historia en Guadalajara, que pone un mapa de 1845 al lado de las noticias de Groenlandia, no está haciendo una comparación exagerada. Está enseñando un patrón. Está enseñando el instinto que México desarrolló a golpes. Cuando el poderoso prueba una jugada y nadie lo frena, vuelve a intentarlo en otro lado. Y el daño no solo es territorial, es psicológico, es cultural. Es el mensaje de que, si eres pequeño, tu voluntad vale menos. Ahora, no todo es oscuridad. Y esta parte es importante porque si el guión se queda solo en tragedia, el espectador se desconecta. La esperanza aquí es real y es nueva. Por primera vez en mucho tiempo, hay resistencia coordinada de actores con poder comparable. Hay un bloque que, si se mantiene unido, puede forzar límites. Hay un pueblo en Groenlandia que está diciendo no públicamente. Hay una discusión global que deja expuesto el mecanismo. Y eso reduce la capacidad de hacer esto en silencio. Pero el resultado todavía no está definido, porque lo que decide el final no es un discurso bonito. Es la disciplina de mantener la línea cuando viene el siguiente golpe, cuando la presión cambia de forma, cuando el castigo se mueve a otro sector, cuando ofrecen compensaciones, cuando empiezan a dividir a unos aliados contra otros, cuando un país se cansa y dice, negociemos algo para salir del problema. Ahí es donde se rompe la unidad. Y ahí es donde la historia se repite. México perdió esa batalla en 1848 porque estaba debilitado, aislado y enfrentando un poder militar superior dentro de su capital. Europa hoy no está en esa posición, pero sí enfrenta otro tipo de guerra, la del costo económico, la del chantaje comercial, la de la presión política. Y la pregunta es si Europa aguantará el costo lo suficiente como para que el poderoso entienda una lección básica. No todo está en venta. Porque si Groenlandia cae bajo presión, el precedente que queda es devastador. Significa que en el siglo XXI se pueden mover fronteras sin tanques, solo con aranceles y amenazas. Significa que el derecho internacional es decorado. Significa que la soberanía es una palabra bonita que desaparece cuando el poderoso aprieta. Y si se instala esa lógica, cualquier país pequeño del mundo debería sentir miedo, no por paranoia, sino por experiencia histórica. Y aquí está la verdad más profunda. Esto no es solo una disputa por una isla. Esto es una pelea por qué tipo de mundo vamos a aceptar.
Un mundo donde la fuerza manda y las fronteras son negociables bajo presión. O un mundo donde la soberanía tiene límites reales que ni siquiera una superpotencia puede cruzar sin consecuencias. México ya vivió lo que pasa cuando el mundo se encoge de hombros, cuando los poderosos reescriben mapas, y luego todos se acostumbran, cuando el dolor de un pueblo se convierte en anécdota histórica para el resto. Por eso los mexicanos miramos Groenlandia y no vemos nieve, vemos un espejo. La diferencia es que hoy todavía hay tiempo de cambiar el final. Groenlandia está diciendo no. Europa está reaccionando. Y el mundo está mirando. Lo único que falta es lo más difícil. Sostener la resistencia cuando la presión sea real, prolongada y calculada. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros?, ya tienes la respuesta. Tiene que ver con nosotros porque esto prueba si la soberanía es defendible o comprable. Porque si la coerción funciona con Europa, funciona con cualquiera. Porque hoy es Groenlandia, pero mañana puede ser otro lugar, otro recurso, otra ruta estratégica, otra frontera. Y si tú eres latinoamericano, tú sabes lo que significa perder una frontera, no solo en el mapa, sino en la mente. Sabes lo que significa que te enseñen que el poderoso decide. Y sabes lo que cuesta recuperar la dignidad cuando ya te la arrancaron una vez. Por eso no parpadees. Porque lo que está pasando en el Ártico es, en el fondo, una pelea por el futuro del mundo. Y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, el final todavía no está escrito.